La palabra de hoy a los verbos que veíamos ayer, recordemos la introducción que hicimos ayer en esta parte del discurso del capítulo 6, Jesús primero nos habla de la fe en Jesús y después nos habla de la fe en la Eucaristía. Y entonces ayer teníamos los verbos ver, venir y creer. Y hoy tenemos otro verbo que se agrega, que es el verbo atraer. Nadie viene a mí para que después haga el acto de fe si el Padre no lo atrae. La fe es, digamos así, gracia de Dios. Esto es la materia que uno ve en el seminario, el tratado de la gracia de Dios. Nadie tiene derecho a la fe, nadie, ni nadie tiene derecho a la vida eterna. Es un don gratuito de Dios y por eso siempre el que llama es Dios. Y por eso antes, cuando se entendía esto, la gente rezaba por la perseverancia final, no solo de la propia persona que rezaba, sino del otro, porque el primer acto de fe y el último, cuando ya uno pasa a la otra vida, esos dos actos son gracia. En el medio nosotros podemos obviamente colaborar. Y acá ya el evangelista nos da pie para la próxima reflexión teológica que va a introducir ya mañana, que lo comenzamos a leer hoy, el verbo comer. Y entonces hacemos el traspaso de la fe en la persona encarnada, la segunda persona de la Trinidad encarnada en Jesucristo, a la Eucaristía. En el medio de los textos seleccionados de este capítulo 6 para la misa, hay una pequeña controversia que no leemos en la misa porque no está puesta en el leccionario, en la selección de textos. Y es que la gente, en el medio del discurso de Jesús, se pregunta, ¿pero de dónde es este? No como la gente maleducada que dice en la tele o que dice cuando se pelea con la vecina, ¿de dónde saliste vos? ¿Vieron que dicen así? Es una expresión de maleducación, obviamente muy palesa. Pero digo, a Jesús un poco le dicen eso, ¿de dónde saliste? ¿De dónde viniste? Porque Jesús decía que venía de lo alto. El tema es que no nos acabamos de convencer de la encarnación de Dios. Y Dios siempre se manifiesta a través de la encarnación. Por eso es necesaria la atracción del Padre y es necesaria la colaboración nuestra, que en la primera lectura nosotros lo vemos en este pasaje tan querido de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, del eunuco, del válido de Candace, este ministro de esta reina tan importante, que no podía por pleno derecho pertenecer a la fe de Israel, pero iba en peregrinación. Vieron en el patio del templo donde Jesús echa a los cambistas, ese era el lugar para las personas como este eunuco que no podían pertenecer, pero sin embargo querían ir al templo a adorar al Dios verdadero, podían entrar solamente hasta ahí. Él hace una peregrinación enorme para entrar al patio del templo solamente, y cuando vuelve meditando el profeta Isaías, leyendo en voz alta. Por eso Felipe lo escucha. ¿Por qué leía en voz alta? Porque los textos estaban escritos sin separación entre palabras. Entonces la gente, para poder entender, tenía que leer en voz alta para ir separando las palabras y entender lo que estaba leyendo. Y este hombre lee el pasaje de Isaías, que pertenece al siervo sufriente, donde dice que fue privado de descendencia, que fue tratado como la ovejita cuando le cortan el pelo, la trasquilan y la lana y no se queja, y que le privan de la descendencia. Entonces le pregunta, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de otro? ¿Por qué pregunta eso? Porque él era eunuco, porque él no iba a poder tener descendencia, motivo también por el cual no podía tampoco pertenecer a la fe de Israel. Es decir, el que está leyendo se identifica con la palabra, cobra en el texto pleno sentido el tema de la encarnación. Por eso, aunque la liturgia no lo pone en el Evangelio, sí que pone la temática de Jesús, ¿de dónde salió? Jesús está en nuestra naturaleza, Jesús se identifica con nosotros. El siervo sufriente que vislumbra Isaías se identifica con el eunuco y se identifica con todos aquellos que el Padre atrae así a través de todos los tiempos. Hoy el Papa Francisco a la mañana utilizaba este pasaje para recordar que la misión y la evangelización es un don de Dios. Dice que una vez se encontró con una señora que le presentó a dos muchachos, un chico y una chica, y le dijo, padre, esta era protestante y este era, dice, animista, no se acordaba bien el Papa. Dice, vio, los convertí. Y dice, yo perdí un poquito la paciencia, dice el Papa, y le dije, no, usted no convirtió a nadie, Dios convirtió.
Dios, el Espíritu. El Espíritu lo arrebata a Felipe y lo lleva para otro lado. Pero nosotros tenemos que testimoniar, tenemos que testimoniar con nuestra vida que esa presencia de Jesús, ese acontecimiento es real, y en este día jueves tenerlo muy presente, porque tenemos que pedir por las vocaciones en nuestra iglesia, vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y vocaciones también de fieles laicos que vivan en plenitud su vocación bautismal. Nos encomendamos, hoy podríamos haber rezado la misa de San Pío V. San Pío V fue el que llevó a término el Concilio de Trento en cuanto a la publicación del catecismo, del misal, reunificó la misa, hizo una misa fija desde 1300 y pico de los misales de ahí hasta 1570, cuando él hace el misal nuevo, que duró hasta 1970, ese misal de San Pío V. San Pío V era dominico. Cuando llegó al Vaticano, los papas se visten de blanco porque él no quiso usar la ropa de los papas y usaba el hábito dominico. Por eso el papa se viste como se viste, porque es un hábito dominico un poco más arreglado. Y vivió sumamente en austeridad, como en el convento, redujo los gastos de la corte papal, echó a los bufones, les exigió a todos los obispos que residieran en sus diócesis, a los cardenales que tuvieran una vida sobria y que hagan más limosna. Así que le vamos a pedir a San Pío V que también a nosotros nos haga aprovechar los recursos de la fe y los recursos de nuestra vida para mejor agradar a Dios y ayudar al que lo necesita. Que así sea.